Bienvenidos a la biblioteca de casa. Vamos a realizar un guión basado en el orden de publicación del Eternauta, comenzando por el primer libro. El Eternauta, el primer libro y la historia original, publicado en 1957 a 1959 en la revista Hora Cero Semanal. Se publicaba en este formato y con alrededor de aproximadas 3 hojas por semana, narraba la historia de una invasión alienígena a Buenos Aires que desencadenaba una tormenta de nieve tóxica y desataba el caos y la muerte. La historia sigue a un grupo de supervivientes liderado por Juan Salvo, quienes se enfrentan a alienígenas y a la desesperación para sobrevivir. La obra, escrita por Héctor Germano Oesterhel e ilustrada por Francisco Solano López, original. Luego existe un capítulo extra del mismo autor y guionista, publicado en Hora Cero Extra, de la revista Hora Cero Semanal de la editorial Frontera, donde se publicaba el Eternauta. En este capítulo extra del Eternauta del año 1958 se publica La muerte llega a casa del Eternauta, así como se llama el capítulo extra. Era parte de varias historias que traía la revista. Como aquí se dice, el Eternauta, la muerte llega a casa. Presenta una historia paralela a la principal, que se puede leer, no le interrumpe para nada, donde el Eternauta le cuenta a Germán lo que vivenció Martita y Elena al enfrentarse a un hombre demente que entra a la casa durante la invasión. Tiene mucho más suspenso, es mucho más de supervivencia. La verdad que excelente historia. Y se puede leer en medio de cualquier momento donde Juan no esté en la casa. Historia original. Luego, en 1962, Héctor Germano Oesterhel continuó la historia del Eternauta en otra revista llamada Bea y Lea, de Editorial Ramírez, ya que la Editorial Frontera, donde se publicaba la revista Hora Cero, fundió debido a que muchos autores empezaron a trabajar para el extranjero por mejores pagas, y así continuó el Eternauta, pero no con la invasión extraterrestre, sino con otras historias en las que el personaje Juan Salvo había presenciado distintos momentos. Hay una historia muy difícil de conseguir que es Pompeya, inédita hasta el momento. Solo se ha vuelto a editar Hiroshima en este tomo que más adelante veremos, que tiene Hiroshima y otra historia. Esta es la historia de cómo Juan Salvo presenció Hiroshima y relata su experiencia vivida a lo largo de ese viaje en el tiempo. Pompeya, inédita hasta el momento, no se consigue. Parte de la revista Bea y Lea, de 1962. En 1962, esta misma editorial publica lo que sería la revista Eternauta, donde Oesterhel escribe una continuación novelada de las aventuras de Juan Salvo, ya otra vez en la Tierra y ya otra vez centrándose en la invasión. La historia transcurre en el Tigre y llega a Nueva York, luego al espacio exterior, una historia inconclusa por el cierre de la revista más adelante. Esto se empezó a publicar en 1962 y el Eternauta aquí, ya teniendo mucha experiencia en viajes en el tiempo, ya es un luchador más experto, su forma de pensar es más fría y calculadora. Ya es otra persona Juan Salvo aquí. Luego hay un cuento corto publicado en la misma revista, el Eternauta, llamado Una muerte, también de Héctor Germano Oesterhel, igual que la secuela novelada, solo escrita por Germán. Tiene algunas contribuciones de dibujos de Solano, pero la historia es completa de Germán.
Es un cuento corto Una muerte, publicado en 1965, narrado por un extraterrestre que investiga la muerte de su amigo en la Tierra. La investigación revela que el amigo murió en la casa de un extraño personaje, un loco que se rodea de pájaros. Luego, también existen varias adaptaciones de lo que son las historias, los cuentos, el Eternauta. Esta es una de las tantas adaptaciones del cuento Una muerte, que tiene el guión de Ignacio Porto y los dibujos de André Fucchetto, con una versión propia de lo que serían los manos. Está el loco de los pájaros, muy al estilo de una historia de detective. Luego también se encuentra un dibujo que hizo Solano López para esta historia. Bueno, continuando, luego de Una muerte, hay una versión, una reimaginación, una reescritura de lo que sería la historia del Eternauta, hecha por Héctor Germán Oesterheld, pero ya no acompañado de Solano, sino de Alberto Brescia. Esta versión de Oesterheld y Brescia es de 1969, y en ella la invasión es visible desde el principio, desde el momento 1. Y en el principio se descubre que hay un acuerdo entre las grandes potencias y los invasores para entregar América del Sur. También se introduce el personaje de Susana, que reemplaza a Pablo, y se enfatiza mucho en el ambiente opresivo. La historia también aborda la paranoia y la persecución de la humanidad. Originalmente publicada en la revista Gente, se consideró un medio no adecuado para la historia y fue tanto censurado como recortado, en tanto por la historia y en tanto también por el dibujo, que en momentos era muy realista y en otros momentos era bastante difícil de comprender lo que estaba sucediendo. Los diseños de los alienígenas, por ejemplo los cascarudos, dan mucho más miedo que los originales. Tiene otro estilo, completamente. Una versión mucho más política, que intenta contar otra historia que, como bien dice el dibujante, el historia original Solano López, no era algo que se tenía pensado en el primer Eternauta, ni tampoco tanto en su secuela novelada, ya sí en lo que vamos a ver ahora, que es el Eternauta 2, de 1976, que continúa la historia del Eternauta directamente desde el tomo original del Eternauta, centrándose en la supervivencia de Juan Salvo y la lucha contra los sellos, en un Buenos Aires post-apocalíptico. También de Oesterheld y Solano López, que trabajaron juntos en esta secuela novelada, que se sabe que Oesterheld lo escribió, pero no se sabe si escribió el final, porque cerca del final ya era desaparecido. Se centra en la supervivencia de Juan Salvo, la lucha contra los sellos en Buenos Aires post-apocalíptico, y en esta historia Germán tiene mucha más presencia y, impulsado por la historia del Eternauta, intenta hacerle recordar lo que vivió, y ambos se han involucrado en un nuevo viaje en el tiempo. Es una continuación directa de la primera parte, que explora las consecuencias de la invasión alienígena, la bomba, todo lo que arrasó Buenos Aires. Esta historia es interpretada como una crítica a la situación política y social de la Argentina. Algunos interpretan esta historia ya como una metáfora de la represión y la violencia política y la resistencia de los oprimidos. Ya para aquí había muchas discrepancias sanas entre el guionista y el dibujante, ya que el Eternauta se estaba alejando del espíritu, no solo la historia del Eternauta, sino el personaje del Eternauta ya no era quien fue en un inicio. Todo esto alejándose de los ideales planteados en el primer libro, algo que venía sucediendo poco a poco en la historia debido a lo que vivía el escritor en su militancia y en su lucha. Entonces, la secuela del mismo autor y dibujante. Luego, esta secuela, que ignoraba completamente toda la parte novelada, todo lo que era el reinicio con Brescia. Esta secuela, el Eternauta 2, tiene
su continuación. El Eternauta, tercera parte, publicada en 1983, que continúa la historia de Juan Salvo y su familia, pero con un enfoque diferente a las dos primeras partes. Juan Salvo, con sus poderes especiales, logra ver a su esposa e hija vivas a través de un portal dimensional, a pesar de que estaban muertas al final de la segunda parte. La historia se desvía hacia ciencia ficción de los años 80, con viajes en el tiempo, universos paralelos, extraterrestres. Juan busca a su familia en este nuevo universo, creando una historia diferente de las dos primeras partes, ya que en la segunda parte la esposa e hija de Juan mueren y acá, bueno, se va a buscarlas a otro universo. Es mucho más mainstream, fue escrita por Alberto Ongaro, un italiano, y dibujada por Oswald, Mario Morhaime y Carlos Meglia. Es distinta, ya lo único que aportó acá un poco alguien es Solano López, que dibujó algunos rostros ahí para que se utilicen en unos planos cercanos, como para darle una cercanía a la primera y segunda parte. Y se dice que un poco de esto se había hablado con Germán, pero nada está dicho acá. Germán no tiene mucho que ver, la verdad. Y ya es otra cosa, se nota. Luego, en 1997, se gesta una historia que transcurre entre cuando Juan Salvo viaja entre los infinitos continuums y cuando reaparece frente al guionista de historietas Germán. Cuando en esta historia se materializa Juan en el Cerro Uritorco y le relata a un grupo de científicos su reciente aventura en un planeta habitado por seres similares al mitológico Minotauro. Tiene un final muy interesante y plantea una biología y una situación política y social muy interesante. El dibujo es bastante interesante. Parte transcurre en la Tierra, parte en este otro planeta que luego veremos de qué se trata. Y muy interesante historia. La primera parte es lo llamado el universo del Eternauta, que es de Solano López, el dibujante original. La primera parte del universo Eternauta, que es de Solano López y el dibujante original, y Pablo Maestei, llamado El Mundo Arrepentido. Es aquí donde se encuentra la primera historia perdida de Hiroshima, y Pompeya no se consigue. Luego, lo siguiente en publicarse fue en 1999 una historia donde Juan Salvo es el protagonista que se encuentra internado en un psiquiátrico. Esta historia es bastante interesante, proviene en sus orígenes de unos cómics, unos fanfics, una historieta que, escrita por dos muchachos, intentaba contar otra historia del Eternauta, que luego, bueno, por temas de derecho a autor, fallecimiento de uno de los autores, se terminó, se abandonó, y luego fue reescrita, recopilada y le dieron un final en este libro, que comprende todo las 2 o 3 grapitas que eran el anterior y más también, llamado Odio Cósmico, el libro. De 80 páginas, el guion es de Pablo Muñoz, los dibujos de Walter Taborda y la dirección de Solano López. La verdad, tiene un arte muy interesante. En este Juan, que se encuentra internado en un psiquiátrico, con la ayuda de un psicólogo, intenta prevenir una nueva invasión de los Ellos. La trama se centra en la idea de que el Eternauta es una historieta famosa en este mundo y Juan Salvo, con su conocimiento de la invasión anterior, intenta organizar una resistencia. Tiene un final abierto y una trama llena de traiciones, especulaciones, muy interesantes como el dibujo que tiene. El final es abierto, tiene dibujos al final de varios. Luego se inicia un arco, una saga llamada El Regreso.
El regreso es una secuela directa de la historieta argentina del Eternauta, ya ignorando el Eternauta 2, el Eternauta tercera parte, ignorando las novelas. Dicho por el dibujante, por Solano, esta es la verdadera secuela del Eternauta. Como lo dije, secuela directa, se desarrolla en un futuro post-apocalíptico donde la invasión ha afectado profundamente a la humanidad. La historia se centra en la hija de Juan Salvo, Martita, que busca recuperar su identidad, saber la verdad sobre la invasión, qué recuerdos son verdad y cuáles son mentiras, y hay un lavado de cerebro social, una trama política muy interesante. Dibujado por Pablo Maistegui y con la historia y guión de Solano López. Primero de la saga El Regreso, que se continúa con el Eternauta El Regreso, la búsqueda de Elena, por mismos autores, donde se revelan las verdaderas intenciones de los agresores, que quieren diseñar una sociedad sin rebeliones ni conflictos, manipular a los humanos para beneficio de los manos y los ellos. El Eternauta y Martita, con un grupo de sobrevivientes liderado por Favali, tienen en su poder un arma intergaláctica e intentan triunfar en esta guerra fría que se está dando, sin importar los costos. En esta historia, Elena tiene toda una trama paralela que da luz a hechos que no conocemos sobre la historia de los ellos en la que es la conquista del espacio. Un tomo recopilatorio, al igual que el primero, porque los originales salieron en grapas como casi todo el Eternauta, en todas sus historias. Luego, se publicó en el 2007 por la Biblioteca Nacional en una historia basada en el Eternauta, pero ubicada en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Una historia paralela que no interrumpe la continuidad, creada para conmemorar el 50 aniversario del Eternauta y el 30 aniversario de la desaparición de Héctor Germano Oesterheld, con el estilo original, el formato original. También, al igual que el capítulo de Hora Cero Extra, se puede leer durante la primera historia y no afecta para nada la continuidad. Son extras. Luego, en este que es un compendio de varias historias que estuvieron en un concurso de historieta nacional de la Biblioteca Nacional, se encuentra también, como tantas historias hay realmente del Eternauta, con el Eternauta, o por el Eternauta que se han contado, se encuentra también una historia donde el Eternauta se encuentra con una suerte de Patoruzú, y que cuenta una historia alternativa de lo que sería la conquista del desierto. Se hubieran ganado los llamados indios, ¿no? En ese momento. Una historia muy interesante. Una de las tantas historias del Eternauta que andan por ahí. Entonces, luego del atajo, existe otro libro donde se cuentan 3 historias independientes. La primera historia, la más larga y tal vez la más importante, es la que da el nombre al libro, llamado El perro llamador. Lo que tiene esta historia es que tiene un dibujante para cada capítulo y es una de las historietas con la que Solano López intentó retomar la licencia en la década del 80, gestada en España en 1981 entre el dibujista, el dibujante Solano López y el guionista Sergio Kern. Pensada para una publicación italiana del Eternauta, quedó sin embargo inconclusa e inédita, con el primer capítulo dibujado por Solano
y los demás capítulos dibujados por otros, como puede ser el capítulo 2 por Salvador Sanz, el capítulo 3 por Christian Malier, y el capítulo 4 por Enrique Santana. También las otras dos historias son una, El día que el Eternauta y Gilgamesh se encontraron, escrito por Tony Torres, dibujado por Sergio Mulco, Gilgamesh Inmortal, creado por Lucho Olivera. Cuenta la historia de dos grandes inmortales viajeros que se encuentran y se toman un café en una ciudad de Buenos Aires devastada. Luego, también, la tercera y última historia, La balada de los Burbos, escrita por Mauro Manteglia y dibujada por Enrique Alcatena y Ari Rodríguez Mijeres. Con el formato de la original cuenta lo que sería la historia de los Burbos, su historia de origen, un poco sobre su biología, sobre su mundo, cómo fueron utilizados por los sellos y los manos y su descubrimiento. Luego se cierra la saga con una historia complicada, la saga del regreso, con el arco del fin del mundo. Mismos autores, Solane López, Pablo Masistegui. Yo no tengo el compendio, se dice que anda por ahí, pero no lo he visto nunca, ni he escuchado de nadie que lo tenga. Esas son las 3 grapas que narran la historia completa del fin. Es una historia complicada que involucra viajes en el tiempo, tanto al pasado como al futuro, y la trama se desarrolla en un contexto donde los invasores alienígenas, que inicialmente fueron vistos como una amenaza, ahora se presentan como benefactores de la humanidad. Hay que elegir de qué lado del bando del universo de la Tierra está, y un poco ojos cerrados porque tampoco hay mucha información realmente. Es un poco confiar. Y acá se presenta toda esta historia de la conquista de los ellos por el universo y, digamos, sus antagonistas, sus enemigos universales. Y hay que elegir de qué lado de la cuerda está la Tierra. Luego de finalizada la saga de regreso, hay una historia, otra de tantas historias aparte, considerada tal vez no canónica, pero muy digna de mencionar, que tal vez no sea canónico para todo lo que es el Eternauta, pero sí lo es para la saga de regreso, porque complementa muy bien la historia, ya que se centra en un manuscrito que se encontró en una casa al final de la saga de regreso, en lo que sería el fin del mundo, que revela la verdad sobre la invasión extraterrestre del Eternauta y explora la razón por la cual el personaje de Oesterheld no pudo transmitir la advertencia sobre la invasión y cómo la invasión finalmente se materializa. Es realizado en honor a Germán Oesterheld y su lucha, sus ideales, por más que uno esté o no a favor de todo eso, él realmente intentaba hacer un bien. Una historia muy buena para complementar lo que sería la saga de regreso. Y quiero mencionar también, fuera de todo lo que es la historia, una edición de la saga Rolling Stone de revistas con el nombre del Eternauta de abril de 2025, el número 325, donde se hace una entrevista a quien va a ser de Juan Salvo en la historia de la serie de Netflix Ricardo Darín. Se le pregunta todo sobre la diferencia entre la serie y la historia original y por qué los cambios se dieron, a razón de qué, para hacerlo ser algo más cercano a las historias de ahora, o porque sinceramente
y ligeramente. Cuando lo sacabas de los papeles había muchas cosas que no terminaban de cerrar. En una historieta tal vez sí, en un cómic tal vez sí, pero cuando se narra en un formato de video tal vez no era tan claro lo que sucedía. Quedaban muchas cosas inconclusas, los tiempos no concordaban. También se habla sobre Héctor Hermann Oesterheld, sobre la serie en sí, y también hay una parte donde se habla de otras historias, como pueden ser Bull Rocket, de Germán, o de Cyber Six, la única historia argentina que tiene un anime, y uno de los pocos, y si no el único anime latinoamericano, hecho en Japón, coproducción canadiense, argentina, japonesa, que proviene de Trillo y de Meglia. También lo que sería Rollo el marciano adoptivo, que se dice que es el precursor, el puntapié de lo que dio a la historia del Eternauta, Mega de Salvador Sanz, y Caster, otra historia experimental. Bueno, todo esto es lo que hay que saber sobre el Eternauta. Luego más adelante haremos la cronología del Eternauta dividido en sagas para saber qué es canónico, qué no, cómo uno debe tomar y cómo debe encarar el universo Eternauta y qué puede servirnos para la serie. Muchas gracias.